Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto y qué grato es poder reunirnos en este tiempo de estudio bíblico. Y el día de hoy vamos a comenzar un gran estudio. Vamos a estar viendo por algunos meses el libro del profeta Daniel. Hace una semana con Javier acabamos el libro de Eclesiastés, un libro de mucha enseñanza que nos ayudó a ver lo importante que es depender y confiar en el Señor, que las cosas terrenales en este mundo realmente son vanidad. Y como creyentes tenemos un propósito más grande, una misión más grande que es alabar al Señor, que es depender de Él, que es trabajar para la eternidad. Esas son las cosas que no son vanidad porque son eternas. Entonces tuvimos un gran estudio con Eclesiastés y el día de hoy comenzamos un nuevo estudio que es acerca de Daniel, que de seguro muchos de nosotros al pensar en Daniel recordamos los primeros 6 capítulos de Daniel que hablan más que todo de las historias de Daniel, esas grandes historias que nos contaron desde pequeños, desde la escuela dominical, con Daniel en el foso de los leones, con los amigos de Daniel en el horno de fuego, que realmente son grandes historias, pero Daniel tiene muchas otras cosas que podemos aprender aparte de estas historias. Entonces, de seguro, al pensar en Daniel, quizás ustedes llegaron a pensar en algún momento, yo lo he pensado en decir, yo quisiera ser como Daniel, quisiera comportarme como se comportó Daniel en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, poder confiar y depender de Dios de una manera tan clara y tan evidente y poder dar gloria con mi testimonio al mundo, como lo hizo Daniel y sus amigos. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? Y la respuesta no es muy complicada. Si queremos tener la respuesta que tenía Daniel ante los problemas, pues debemos ver cómo era la vida de Daniel. ¿Sí? Tenemos que evaluar cómo él se estaba comportando en su vida íntima, su vida espiritual. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos tener ese tipo de resultados, ese tipo de confianza, pues vamos a estar estudiando qué tenía Daniel, qué hacía Daniel en su vida, cómo era su confianza, su dependencia en Dios, cómo era su determinación ante los diferentes problemas, ante las diferentes situaciones y circunstancias que él enfrentaba en su vida. Y vamos a aprender a través de él, a través de este libro, qué cosas debemos hacer para poder ser íntegros en medio de un mundo que se ha olvidado de Dios. Entonces, sí, como les venía diciendo, vamos a estar estudiando lo que es también Babilonia, que Babilonia se va a convertir más que todo en una ideología donde no solamente se refiere exactamente, o sea, vamos a ver la referencia al pueblo de Babilonia como tal, pero en la aplicación vamos a ver que nosotros estamos rodeados de nuestra propia Babilonia, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo ser íntegros en medio de un mundo que ha rechazado a Dios, que se cree autosuficiente, que exalta el yo por encima de todas las cosas, que tiene muchos dioses, un mundo donde prevalece la injusticia, donde el rico y el poderoso se aprovechan y pasan por encima del que no tiene, del pobre, un mundo que quiere moldearnos a sus ideologías, a sus pensamientos, ¿sí? Y yo estoy hablando en este momento de características de Babilonia, pero de seguro muchos de ustedes están pensando en que ese es el mundo que nos rodea hoy en día. Y es por eso que yo creo que este libro puede ser de mucha bendición para nuestra vida, porque no es muy diferente la Babilonia de esos tiempos a nuestra Babilonia. Tenemos muchas aplicaciones para nuestra vida. Así que pensando en esto, les invito, hermanos, que me acompañen a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre del cielo, Señor, te queremos dar gracias porque tú nos permites poder iniciar este nuevo estudio, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú disponiendo, Señor, nuestros corazones para aprender, Señor, para escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor, que seas guiándome para exponer tu palabra correctamente, Señor. Que podamos aprender de la vida de Daniel, Señor, que podamos transformar, Señor, que dejemos que tú nos transformes, Señor, a través de tu palabra y podernos parecer cada día, Señor, más a la imagen de tu Hijo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, entonces vamos a empezar a leer el versículo 1. Hoy nos corresponde Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y con este versículo 1 lo voy a leer, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén
y la sitió. Con este versículo quiero empezar a dar el contexto de lo que es el libro de Daniel, ¿sí? El libro comienza en el año 605 a.C., cuando dice en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Estábamos en el 605 a.C. Y empieza con el primer ataque de parte de Babilonia de Nabucodonosor contra Judá y Jerusalén. Y como les decía, vamos a ver a través de este versículo, vamos a ver que se nombran dos reyes y dos pueblos, ¿sí? Entonces tenemos el rey Joacim por parte de Judá y el rey Nabucodonosor por parte de Babilonia. Entonces vamos a hablar un poquito de estos dos reyes y de estos dos pueblos para entender en el contexto histórico por qué llegamos a este libro, en qué posición se encuentra con el resto de la Biblia, ¿sí? Entonces, el pasado domingo, César nos dio una introducción acerca de los profetas. Les recomiendo mucho que vayan a ver la predicación del domingo, estuvo muy buena y nos ayuda para entender, él hizo una analogía para entender el papel de los profetas, el papel que ellos tenían en el pueblo de Israel. Entonces, para ubicarnos en el libro de Daniel, tenemos, empecemos porque Israel, si ustedes recuerdan, llegó a Canaán, ¿sí? Ellos, cuando llegaron a Canaán después de Moisés, que llegaron con Josué, ellos pidieron un rey a Dios. Y ellos vieron a las demás naciones, vieron que tenían un rey y ellos pidieron que también querían ser gobernados por un rey. Entonces finalmente Saúl fue el primer rey que tuvo la nación de Israel y el reino de Israel permaneció unido durante 3 reyes que fueron Saúl, David y Salomón. Luego de que murió Salomón, el reino se dividió, como lo vimos el domingo pasado, en el reino del norte, que se siguió llamando Israel, y en el reino del sur, que pasó a llamarse principalmente Judá. Entonces, dice Primera de Reyes 11:6, para entrar un poquito en contexto de por qué se dividió el reino, dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y por causa de su pecado, nos dice la Biblia que Dios entregó en manos de Jeroboam, otro rey, el primer rey de la tribu de Israel, el reino del norte, le entregó 10 tribus de Israel. Entonces, eso fue en el año más o menos 931 antes de Cristo. Y bien, cuando empezamos a ver, eso aparece en Primera y Segunda de Reyes, ahí vamos a ver todos los reyes que empezaron ahí a gobernar en Israel y en Judá. Cuando estudiamos detalladamente, vemos que en el reino del norte, en Israel, no hubieron reyes buenos, sino que su corazón se apartó del Señor. ¿Sí? Todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y pues como los reyes hacían esto, pues incitaban al pueblo a hacer eso y todo el pueblo se apartó del Señor. Entonces, por allá en el año 721 a.C., en el reinado de Oseas, Israel, el reino del norte, fue cautiva por Asiria. Ellos se fueron al exilio y nunca volvieron. Como lo dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 6 al 8. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Arbor, junto al río Gozán, y las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel, aquí vemos la razón por la que fueron llevados al exilio, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces vemos que Israel se apartó del Señor. Y cuando vemos en los reyes, vemos los profetas, como veíamos también el domingo, ellos les daban advertencias al pueblo de Israel, los llamaban al arrepentimiento, a que se alejaran de su pecado y que volvieran a Dios. Pero nos dice la Biblia en muchas ocasiones que el pueblo no escuchó la voz de Dios, sino que se apartó de Dios y siguieron a otros dioses. Y entonces, siguiendo ahí en Segunda Reyes capítulo 17, no los voy a leer en este momento, pero más adelante en el versículo 13 dice esto, que fueron amonestados por medio de profetas y videntes, pero ellos no escucharon. Y eso fue por el lado de Israel. Entonces, tenemos que el reino se dividió, Israel se fue al exilio por causa de su pecado y nunca volvió.
Ahora por el lado de Judá, el reino del sur, tenemos que de vez en cuando tenían reyes buenos, ¿sí? De 19, 20 reyes aproximadamente que tuvo Judá desde Roboam, nos dice que solamente 8 de ellos hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová. Entonces, podemos ver que a pesar de que ellos habían visto el poder y la grandeza de Dios, aún así se seguían apartando de lo que el Señor les había mandado. Y ellos, como también vimos el domingo, ellos se habían comprometido a seguir al Señor y a obedecer los mandatos del Señor. Entonces, con esto en mente, llegamos al año 605 a.C., como lo acabo de decir, el año en que Babilonia subió por primera vez contra Judá. Como lo dice el primer versículo, este fue el tercer año del reinado de Joacim, él fue el antepenúltimo rey de Judá y fue el primer año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces ahí nos ubicamos en el libro de Daniel, ese es el primer versículo, eso fueron todo el contexto histórico para llegar hasta el libro de Daniel. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento, en el año 605 a.C.? Es el momento en que comienza el exilio de Judá, el reinado del sur. Entonces tenemos que Daniel vivió durante todo el exilio de Judá. Él fue llevado, dicen los estudiosos en el tema, que aproximadamente los jóvenes que se llevaron al exilio en ese momento tenían alrededor de los 15 años. ¿Mm? Entonces Daniel, para que lo tengamos en cuenta, vivió durante todo el exilio en Babilonia. Bien, entonces el exilio de Judá podemos dividirlo, por decirlo así, en tres partes, en tres momentos donde fueron llevados personas ante Babilonia. El primero, como les acabo de decir, fue cuando Daniel fue llevado en el 605 a.C. Esto podemos ver citas en Daniel capítulo 1 versículo 1, en Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 1 al 7 y en Segunda Crónicas 36 del 1 al 8. El segundo ataque a Babilonia fue durante el reinado de Joaquín, el penúltimo rey de Judá. Y en este segundo exilio, en este segundo ataque, fue llevado el profeta Ezequiel. Ezequiel fue un profeta contemporáneo, ya vamos a hablar un poquito más de él, que fue llevado en la segunda ola de exiliados aproximadamente en el año 597 a.C. Esto también lo podemos ver en Segunda de Reyes 24 del 11 al 16 y Segunda de Crónicas 36 del 9 al 10. Y el tercer ataque a Babilonia, que fue el último ataque a Babilonia, que fue donde el templo fue destruido, fue durante el reinado de Sedequías, el último rey de Judá, en el año aproximadamente 586 a.C. Lo podemos ver en Ezequiel 33:21, en Jeremías 39 del 2 al 8. Vemos que en este último ataque prendieron fuego a la ciudad y derribaron los muros de Jerusalén. Se destruyó el templo y se llevaron todas sus cosas, las que habían quedado después del primer ataque. Y dice que solo dejaron a algunos pobres que les dieron viñas y heredades para que mantuvieran, por decirlo así, la tierra. Entonces, esto es como tal el exilio y Daniel vivió, recordemos, durante todo el exilio en el pueblo de Babilonia, bajo el reinado de Babilonia. Entonces, veamos algunos profetas contemporáneos. Mientras estuvo Daniel, tenemos dos profetas que vivieron justo antes del exilio, que son Habacuc y Sofonías. Habacuc vive las últimas décadas durante el reino de Judá. Él no acusa a Israel, sino que se dirige a Dios, pues quejándose y demandándole que haga algo por justicia, por la injusticia, ¿sí? Y Dios le revela a Habacuc que él va a levantar a los caldeos, o sea, el pueblo de Babilonia, sobre todas las naciones, y que el pueblo de Judá va a ser castigado mediante el exilio. Entonces vemos aquí que antes de que ellos fueran llevados al exilio, Dios ya había estado advirtiéndoles y ya había puesto la sentencia de que ellos iban a ser llevados al exilio por causa de su pecado. Y como podemos ver, su palabra se cumplió. Tenemos también otro profeta justo antes del exilio, que es Sofonías. Él estuvo durante el reinado de Josías y anuncia que el juicio viene sobre de Judá por su desobediencia. Entonces podemos ver que el juicio ya estaba dicho por causa del pecado de Judá y de Israel. Pero
¿qué es lo que quiero que veamos aquí? Que ellos, a pesar de todo lo que ya les habían dicho, que les habían advertido, no prestaron atención a la voz de Dios. Tenemos otro profeta contemporáneo a Daniel, que es el profeta Ezequiel. Él vivió el exilio en Babilonia. Tenemos dos profetas contemporáneos que son Ezequiel y Jeremías. Ezequiel vivió en Babilonia durante el exilio y Jeremías vivió en Jerusalén durante el exilio. Y estos dos profetas también se encargaron de darles advertencias a los israelitas, al pueblo de Judá, de que se arrepintieran. Pero como ya lo vimos, ellos no se arrepintieron y fueron llevados al exilio. Entonces, por parte del profeta Jeremías, me gustaría que leyéramos el capítulo 25, los versículos del 1 al 11, que resumen básicamente toda esta introducción. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta, al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, no inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Vemos que el Señor los llamó varias veces al arrepentimiento, pero sigue diciendo el versículo 7: pero no me habéis oído, ya lo he dicho 3 veces, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y vean lo que dice el versículo 10, que es lo que pasó durante el exilio. Y haré que desaparezcan entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, esta era la situación que estaba viendo el pueblo de Israel. Por eso fueron llevados al exilio, por causa de su pecado y de su desobediencia. Entonces, ya entrando un poco más al libro de Daniel, vemos que el libro de Daniel significó un gran consuelo para los cautivos, porque tuvieron un gran profeta, Ezequiel, al principio del exilio, que les dio ánimos, recordándoles que el Señor es fiel a su palabra, el Señor es fiel a su promesa, y que un día Él los iba a volver a traer a su pueblo de donde los había sacado. Y también Daniel al final, con sus visiones, también es un ánimo para el pueblo de Israel, porque les recuerda que Dios no ha acabado con ellos, ¿sí? Dios no los ha rechazado del todo, sino que los castigó por causa de su pecado, pero aún tiene un plan para ellos. Entonces, el autor del libro de Daniel es el mismo, como lo podemos ver a partir del capítulo 7, que él empieza a hablar acerca de su experiencia propia. Y del capítulo 1 al 6 él escribe estos 3 capítulos más en forma de narración de lo que pasó en esos días. También veamos que el libro se divide en 2 partes iguales. Los primeros 6 capítulos, como ya les mencioné, hacen referencia principalmente a historias, principalmente porque también tenemos visiones. Y los últimos 6 capítulos sí se refieren exclusivamente a palabras de profecía. Tenemos un dato curioso para tenerlo ahí en cuenta, y es que el principio y el final del libro se escriben en hebreo. Este libro se escribe en 2 idiomas. Eso lo hizo Daniel, y creemos que la razón por la que hizo esto es que las partes que están en hebreo se refieren principalmente al pueblo de Israel, es donde Israel es protagonista. Pero el centro del libro, desde el
capítulo 2, versículo 4 hasta el capítulo 7, versículo 28, se escribe en arameo, que era el lenguaje, por decirlo así, mundial, como decir hoy en día el inglés. Entonces, en esta parte del libro, en la parte central, se refiere más que todo al plan que tenía para el Señor para los gentiles y para los pueblos en ese momento, aparte del pueblo de Israel. Entonces sí, como vimos, su ministerio se llevó a cabo durante el auge de estos dos imperios. Ya vimos que empezó con Babilonia, vamos a ver más adelante que sigue, Daniel va a seguir durante el imperio Medo y Persa. Y estuvo durante el reinado de 4 reyes. Bien, entonces esa es como a forma de introducción para que tengamos un poco el contexto de cómo llegamos a este punto del libro de Daniel, cómo llegamos al año 605 antes de Cristo, donde Daniel es deportado a Babilonia. ¿Mm? Entonces continuemos allí con el versículo 2 y quiero que veamos 6 puntos que nos ayudarán a ver, que nos ayudarán a entender lo que el Señor quiere decirnos con estos versículos. Dice el primer punto que Dios tiene el control de todas las cosas y es soberano aún en nuestras cautividades. Leamos el versículo 2, dice, y el Señor entregó, tengamos en cuenta esta primera frase, el Señor entregó. Sigue diciendo, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor le dio victoria, ¿sí? Y más adelante dice, le permitió llevarse. En la Nueva Versión Internacional también dice, el Señor permitió. Entonces, esto no fue por obra de Nabucodonosor, sino fue por obra de Dios, ¿sí? Aún en medio de la cautividad, aún en medio de esta mala noticia que es que fueron llevados al exilio, el Señor tenía el control. El Señor fue quien permitió que fueran llevados, ¿sí? Y si vemos esto, podemos descansar en que Él tiene el control de todas las cosas. Aún en nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Eso podemos estar completamente seguros. Aun cuando nosotros nos equivoquemos, el Señor es fiel a su palabra. Y el Señor castigó al pueblo de Israel, les advirtió, les llamó al arrepentimiento y ellos no quisieron escuchar. Y con eso quiero que vayamos al segundo punto. Y es que Dios siempre cumple su palabra, ¿sí? Él, eh, nunca vamos a ver que una profecía no se cumpla, ¿sí? Y si las profecías que hemos visto que ya se han cumplido, eso nos ayuda a ver que las que no se han cumplido hasta el momento se van a cumplir. Podemos confiar en Él porque Dios siempre cumple su palabra. Sigue diciendo el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lengua de los caldeos. Entonces lo que quiero que veamos aquí es que esto de que se llevaron los utensilios y se llevaron jóvenes, estaba dicho tiempo atrás, se le fue dicho al profeta, por el profeta Ezequías, perdón, por el profeta Isaías fue dicho a Ezequías. Entonces, cuando recordemos el rey Isaías, perdón, fue imprudente porque él mostró todo lo que había en su reino, todos los tesoros de la casa de Dios y todos los tesoros de la casa del rey, se los mostró a los enviados de Babilonia. Dice Isaías capítulo 39, versículo 6. He aquí vienen días que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces vemos que esto de Isaías fue escrito muchos años antes, durante el reinado de Ezequías, y vemos que en este momento, en Daniel capítulo 1, se está cumpliendo esta palabra. El Señor cumplió su promesa. Si el Señor le dijo que esto iba a pasar, así fue, ¿sí? Entonces, no tengamos por poco las advertencias que el Señor nos da. Él nos da a veces muchas advertencias y si no prestamos atención,
Él va a cumplir su palabra, Él tiene que corregirnos. Dice la Biblia que el Señor corrige a sus hijos así como un padre lo hace con sus hijos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Bien, entonces vamos ahí en el versículo 2, también quiero que tengamos en cuenta, en el versículo 3 que tengamos en cuenta, hay una frase, dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Cuando dice que trajese, ¿a dónde se refiere? Aquí se está refiriendo que llevara de Israel a Babilonia. Y ahí tenemos un mapa, ustedes lo van a poder ver en pantalla, eh, donde está Jerusalén, en la parte izquierda aparece Jerusalén y lejos en la parte derecha aparece Babilonia. ¿Mm? Dice que el camino de Jerusalén a Babilonia era aproximadamente unas 900 millas, aproximadamente unos 1500 kilómetros. Era demasiado lejos. Imagínense ustedes que los saquen de su lugar y los lleven a un lugar tan lejos. Imagínense a Daniel, a estos jóvenes. De verdad era un largo camino y pensar en si algún día volverían a ver a su pueblo, si algún día podrían volver a Israel. Y probablemente muchos de ellos no lo hicieron. ¿Mm? Entonces, el mapa está ahí para que vean la dimensión de la distancia que hay entre Jerusalén y Babilonia. Entonces, ahora vamos al punto número 3, que como ustedes ven en pantalla dice el éxito en nuestra sociedad. Esto lo vamos a estar viendo en los versículos 3 y 4. Vamos a ver qué es lo que el mundo quiere de nosotros, que como vamos a ver en los versículos, principalmente se basa en juventud, en belleza, en inteligencia, en posición social. Ese es el éxito en nuestra sociedad, en nuestros días. Veamos el versículo 4, ¿sí? Entonces dice, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Veamos principalmente estas características y hasta ahí el versículo. No estoy diciendo que estas características sean malas, que ser inteligente, que ser sabio en ciencia, de buen entendimiento. No estoy diciendo que sean malas características y que no podamos ser así. Gloria a Dios si tenemos estas características, pero lo que el mundo nos dice es que hoy en día para poder triunfar tenemos que ser así, tenemos que ser el mejor, los más inteligentes, tenemos que tener una posición social, tenemos que ser jóvenes, fuertes, sanos, sin tacha alguna, sin ningún defecto físico, tienen que ser personas apuestas, que tienen que ser personas muy estudiosas, instruidas, y cuando tengas todas esas características vas a poder triunfar y vas a tener éxito en la sociedad. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Señor, sí? ¿Cuál es el éxito según la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Me gustaría que fuéramos, para responder a esta pregunta, lo vimos hace una semana, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y dice 1 Samuel 16, 7, cuando Samuel tenía que ungir al rey, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Sigue diciendo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dios quiere hombres y mujeres dispuestos a obedecerle, hombres y mujeres dispuestos a confiar en Él y depender de Él. Eso es lo que realmente importa. A lo largo de la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron usados por Dios, que dieron gloria a su nombre a través de su vida. ¿Y qué los caracterizaba a todos ellos? ¿Su inteligencia? ¿Su sabiduría? ¿Sus estudios? ¿Su estatus social? No, nada de esto es una característica en todos ellos. Lo que los caracterizaba a todos ellos es su amor por el Señor y su dependencia en Él. Vuelvo y les digo, no quiere decir que los estudios sean malos, ¿sí? Gloria a Dios si podemos estudiar y darle gloria como Daniel. Pero lo que debemos pensar es que el Señor quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, quiere usarnos con lo que tengamos, con lo que Él nos ha dado.
Y tener más estudios o menos estudios, ser más joven o menos joven, eso no te va a llevar a ser una persona exitosa, sino es la disposición que tú tengas a obedecerle. El Señor va a usar personas dispuestas, no personas con 10.000 estudios, no personas que sean súper fuertes, no. Dice que el Señor escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Vamos con el cuarto punto y es el adoctrinamiento del mundo. Esto lo vamos a estar viendo en los versículos 4 y 5. Vamos a leerlos. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y eso ya lo leímos, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y quiero que nos enfoquemos en esta segunda parte. Dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esta parte se refiere más que todo no solamente a la parte de escritura y del idioma, sino que les enseñase la lengua, la literatura, las leyes, las costumbres, básicamente que les enseñase la cultura judía. Y esto lo podemos ver allí en el versículo 5, cuando dice que los criase. Dice, y les enseñó el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces lo que tenía que hacer Aspenaz, el jefe de los eunucos, que lo nombran en el versículo 3, era criar a estos jóvenes, imagínense ustedes, entre los 15 años, que les enseñase todo lo que es Babilonia, todo lo que son sus dioses, todo lo que son sus leyes, sus costumbres, su cultura. ¿Sí? Esta era la tarea y tenían que hacerlo durante 3 años. ¿Qué nos quiere decir eso? Que querían cambiar su identidad. ¿Mm? Querían adoctrinarlos a la cultura de Babilonia, ¿sí? Y en nuestros días podemos ver claramente eso. El mundo quiere adoctrinarnos a sus ideologías, a lo que ellos piensan. Quieren sacarnos de lo que dice Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Dicen, la Biblia es un libro anticuado, Dios no lo vemos, no lo podemos ver. Supuestamente la falsa ciencia dice que Dios no existe, que eso no es posible y quieren adoctrinarnos a lo que ellos piensan. ¿Qué es lo que ellos piensan? Como vemos, es todo lo que ellos piensan es porque se han alejado de Dios, le han dado la espalda y han rechazado a Dios. Y eso mismo estaba pasando en el tiempo de Daniel. Babilonia era un pueblo que no tenía en cuenta a Dios, que tenía sus propias leyes, sus propios dioses y no tenía en cuenta a Dios. ¿Mm? Entonces, en el versículo 5 donde dice que les señaló ración para cada día, posiblemente estas eran comidas que incluían carnes inmundas, según la ley del Antiguo Testamento para los judíos, o tal vez estaban relacionadas con el culto a los dioses. Por eso, dentro de 8 días vamos a ver cuando Daniel determina en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No porque la comida sea mala, sino porque ellos tenían sus leyes, ¿sí? Y el Señor les había dicho que habían algunas carnes que podían comer y otras que no podían comer. ¿Mm? Entonces, vamos a ver dentro de 8 días que Daniel determinó no contaminarse con la comida del rey. Entonces, como nosotros conocemos la historia, sabemos que esto es algo terrible. Si decimos, no, ellos no podían comer de esa comida, pero pongámonos por un momento en la posición de un joven de 15 años, donde le ponen un banquete sobre la mesa y él decir, no quiero nada de esto. ¿Mm? Un banquete de lo mejor, o sea, era la comida del rey, era lo mejor, de las mejores comidas. Y estos jóvenes con 15 años dicen, no, yo quiero guardarme y quiero obedecer al Señor. ¿Mm? Esta es la determinación que debemos tener nosotros si no queremos contaminarnos, no necesariamente con la comida, pero con lo que el mundo nos ofrece hoy en día. Entonces, estamos viendo que el mundo quiere adoctrinarnos y quiero que pensemos cuál debe ser nuestra respuesta ante ello. ¿Mm? Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí vemos esta frase, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a este siglo. Eso fue lo que hizo Daniel, no se conformó, no siguió lo que decía Babilonia. Sigue diciendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hice también el Salmo 63:1.
Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cuál tierra seca y árida donde no hay agua? Eso es lo que nosotros debemos hacer, buscar al Señor, buscarlo con afán, buscarlo de día, buscarlo de noche, estar dependiendo totalmente de Él si no queremos dejar adoctrinarnos del mundo, porque vemos que Daniel, o sea, ellos tenían que ser enseñados y criados durante 3 años, ¿sí? Tenían muchas cosas que aprender. Y Daniel, si quería mantener su identidad, mantenerse obedeciendo a Dios, tenía que estar apegado a la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante que Daniel era un hombre de oración, que dependía totalmente del Señor. Y el quinto punto, vamos a ver un cambio de identidad en los versículos 6 y 7. Dice, entre estos estaban de los jóvenes que fueron llevados a Babilonia, de los que pidió el rey, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres babilónicos, dicen en la nueva traducción viviente. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Entonces vemos que realmente la intención de Babilonia era cambiar totalmente su identidad, que ellos olvidaran que eran israelitas, que olvidaran sus costumbres, su cultura y que pensaran como babilonios, ¿sí? Y ahí en una diapositiva vamos a ver cuán importante eran los nombres para el pueblo de Israel, ¿sí? O sea, si nosotros vemos a lo largo de la Biblia, siempre el nombre de las personas significaba algo. Y la mayoría de veces es eso de que significaba era algo que definía cosas en su vida, ¿sí? Entonces vemos ahí en la imagen que Daniel significaba Dios es mi juez. Y le pusieron Belsasar, que significa Bel protegerá. Entonces vemos que es un cambio totalmente de identidad. Ya no quieren que piensen en Dios, en Jehová, sino que piensen en los dioses de Babilonia, que se identifiquen con los dioses y la cultura de Babilonia. Ananías, que significaba Dios ha dado gracia, le cambiaron el nombre a Sadrach, que significa inspirado por Aka o por Aku o mandato de Aku. Misael, que significa ¿quién es lo que es Dios? O ¿quién es como el Señor? Le pusieron Mesac, que significa lo opuesto. ¿Quién es lo que Aka o Aku es? Y Azarías, que es Dios ha ayudado, le pusieron como nombre Abed-Nego, que significa siervo de Nego. ¿Mm? Entonces vemos que Babilonia realmente quería cambiar totalmente su identidad y olvidaran todo su cultura y su adoración a Dios, a Jehová. ¿Mm? Entonces, pensando en todas estas cosas, quiero que vayamos al punto número 6, que es que nosotros estamos en nuestra propia Babilonia, ¿sí? Una Babilonia que quiere adoctrinarnos, que quiere separarnos de Dios, ¿m? Que quiere cambiar lo que nosotros hemos aprendido del Señor, que quiere cambiar los mandatos de Dios, que quiere hacernos olvidar de ellos, ¿sí? Pero quiero que recordemos que nosotros no pertenecemos aquí, ¿sí? Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice Jeremías capítulo 29, versículos 4 y 7. El contexto de este pasaje es que los israelitas fueron llevados al cautiverio, ¿sí? Y algunos de los israelitas se rebelaron en contra de ellos y no querían el bien. Otros se acomodaron a Babilonia y pasaron a ser uno más de Babilonia. Pero ¿qué es lo que el consejo de Jeremías, cuál fue? ¿Qué debían hacer los israelitas? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar, vean ahí otra vez, fue el Señor que hizo esto, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Les dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casados y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Dice el versículo 7, que quiero que nos enfoquemos ahí. Y procurad la paz de la ciudad
a la cual las hice transportar, o sea, a Babilonia. Rogad a ella a Jehová, por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Eso es lo que nosotros debemos hacer en medio de nuestra propia Babilonia, ¿sí? Tenemos que buscar el bien, por eso es que somos llamados en el Nuevo Testamento a orar por nuestros líderes, ¿sí? A buscar la paz, a rogar por los que están a cargo para que nosotros también tengamos paz, ¿sí? Pero no debemos olvidar que nosotros no pertenecemos aquí, ¿sí? Que nuestra ciudadanía está en los cielos, que esta Babilonia quiere adoctrinarnos, quiere poner su cultura, sus ideologías, quiere hacernos olvidar de Dios. ¿Mm? Notemos que Daniel, Ananías, Misael y Azarías no eran los únicos jóvenes que fueron llevados a Babilonia, ¿sí? O sea, podemos ver ahí en el relato que fue parte de los jóvenes, pero ¿dónde está el resto? ¿Mm? ¿Dónde están los otros? Sí, pues los otros jóvenes que fueron llevados también posiblemente fueron llevados más del pueblo de Judá, no los nombra. ¿Por qué? Porque ellos no marcaron la diferencia, sino que se dejaron influenciar por Babilonia, renunciaron a lo que fue la ley de Dios, renunciaron a Dios, le dieron la espalda y se acomodaron a Babilonia, ¿sí? Entonces, esos podemos ser tú y yo, tenemos las dos opciones. ¿M? Ya conocemos cuál es el Dios verdadero, ya conocemos cuál es la verdad eterna, conocemos que por medio de Jesús podemos tener acceso al Padre y y sabemos que Él quiere que tengamos vidas santas y consagradas a Él. Pero en los afanes de hoy en día del mundo, el mundo quiere adoctrinarnos, ¿sí? Por eso debemos estar pendientes y vigilantes de nuestra intimidad con Dios, de nuestra vida espiritual, a permanecer fieles a Dios. Porque si nosotros nos descuidamos, puede pasar como todos aquellos jóvenes que fueron y no se nombran aquí, que terminaron siendo parte del pueblo de Babilonia, terminaron adaptándose a la cultura de Babilonia, a los dioses de Babilonia. Entonces, algo que quiero que tengamos en cuenta es que tengamos cuidado de volvernos amigos en nuestra cautividad, ¿sí? El Señor nos dice que no os hagáis que no os hagáis amigos de este mundo, ¿sí? No debemos pensar que somos amigos de las cosas de este mundo, ¿sí? Somos llamados a ser diferentes, somos llamados a ser luz y a ser sal en medio de este mundo, en medio de esta Babilonia que nos rodea, ¿sí? No dejemos que los afanes de este mundo, que los afanes de la vida nos agobien y nos haga olvidar de realmente quiénes somos, ¿sí? De que somos hijos de Dios y somos llamados a ser diferentes, a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar la verdad. ¿Mm? Y como vamos a ver dentro de 8 días, no podremos mantener nuestra identidad en Dios sin determinación. Vemos en el versículo 7 que Daniel determinó en su corazón, decidió en su corazón con anticipación no contaminarse con la comida del rey. Y no es que nosotros no decidamos no contaminarnos con comida, sino que debemos decidir no contaminarnos con las ideologías y con el pensamiento de este mundo. Debemos estar pensando todo el tiempo y estar fieles al Señor, apegados a su palabra, apegados a la oración, para que realmente podamos marcar la diferencia. Entonces, no olvidemos este último punto. Estamos en nuestra propia Babilonia, pero no olvidemos que no pertenecemos a ella. Bien, esta fue la introducción al libro de Daniel. Entonces vemos que Daniel fue un joven deportado a Babilonia que sirvió en los imperios de Babilonia y de Persia durante los 70 años de su cautividad. Fue usado por Dios como un portavoz, tanto a los gentiles como a los judíos. Pero Daniel demostró el poder de Dios por medio de la interpretación de sueños, pero también por medio de su vida piadosa de obediencia. ¿Mm? Entonces, hermanos, la invitación es a que podamos estar pendientes de los estudios, podamos depender del Señor completamente. Daniel fue un joven, ¿m? Fue un joven que determinó en su corazón que estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios y fue usado por Dios no por sus estudios, no por que fuera de una posición de la familia del rey del linaje real, sino porque estaba dispuesto a ser usado por Dios, estaba dispuesto a obedecer a Dios. Les invito a que me acompañen a orar.
Padre del cielo, Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos permites tener, porque, Señor, podemos tener ejemplos, Señor, en la Biblia, Padre, de hombres, Señor, que quisieron alabarte, Señor, que quisieron adorarte, que quisieron darte la gloria, Señor, dar testimonio de ti, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, de Daniel, Señor, que él dependía de ti, Señor. Lo que tú quieres de nosotros no son estudios, Señor, no son una posición social, Señor, no es belleza, no es inteligencia, no es juventud, Señor. Lo que tú quieres de nosotros, Señor, es disposición, Padre, que estemos dispuestos a obedecerte, Señor, a depender y a confiar de ti, Señor. Ayúdanos a ver esto, Señor, a no descuidar nuestra comunión, Señor, nuestra intimidad. Día a día contigo, Señor, a no dejarnos influenciar de esta Babilonia que nos rodea, Señor, que nos ataca con sus ideologías, Señor, que quiere ocupar nuestro tiempo, Señor, en las cosas terrenales, Señor. Ayúdanos a ver que nosotros tenemos un propósito más alto, Señor. Nos has llamado para las cosas eternas, Señor. Que realmente dediquemos, Señor, tiempo en la eternidad, Señor. Que ese sea nuestro principal objetivo, Señor. Llevar gloria a tu nombre, Señor, y trabajar para la eternidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.